Muy buenas tardes, queridos amigos. Si alguien te pasó este link es porque probablemente quiere compartir algo contigo. Hoy día te voy a explicar, la Tierra efectivamente es plana, sé que cuesta creerlo, pero bueno, vamos a ello y te lo voy a explicar todo desde el principio. Durante mucho tiempo hemos creído que la Tierra es esférica, aunque muchas personas te han intentado hacer creer de que este es un conocimiento inmemorial, y eso es totalmente falso. De hecho, durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, nosotros no solo hemos creído, sino que hemos sabido que la Tierra en realidad es plana. Efectivamente, es algo que todas las culturas antiguas, si tú te remites a todos los libros de la antigüedad, a los libros de la Biblia, al Torah, a los libros de Babilonia, si te refieres a los Vedas o en las distintas culturas que han existido en la historia del mundo, todas han creído que efectivamente la Tierra es plana, inclusive los griegos, a pesar de que actualmente se habla mucho de Eratóstenes y de que los griegos creían que la Tierra era esférica, esto no es tan verdad, porque cuando tú revisas los libros antiguos, griegos inclusive, hablan de la Tierra plana y en algún momento también fue discusión. Ahora, han habido diversas teorías dentro de la historia del mundo y menos del 5% han indicado de que la Tierra es esférica. Y toda esta historia de que todo el mundo creía que la Tierra era esférica, en realidad es absolutamente falsa. Cualquier persona que estudie historia va a reconocer esto. Además de eso, la Tierra muchas veces ha comentado de que hay distintos niveles hacia abajo, distintos niveles de la Tierra, que nosotros viviríamos en uno. Esto también lo hablaban los nórdicos. Nosotros viviríamos en un nivel plano que tiene ciertos límites, ¿ya? Esto evidentemente no es tan sencillo de entender porque no tenemos una capacidad de observar todo el planeta por nosotros mismos, sino que más bien nosotros captamos y entendemos el mundo a través de la televisión, de la ciencia, de los libros, de la educación. Pero efectivamente nosotros en muy pocos casos podemos corroborar la mayoría de estos conocimientos que se nos comparten. Muchos de ellos se nos inculcan desde muy pequeños y asumimos que estas ideas son totalmente ciertas. Pero en la historia de la humanidad siempre hemos creído y hemos entendido de que la Tierra es efectivamente plana. Y esto es parte de la observación que nosotros podemos hacer todos los días. O sea, está en todas las culturas. Todas las culturas comentaban de que acá está el firmamento, las estrellas, posiblemente habría un domo que nos protege y esto sería una especie de creación divina. Esto también se ha intentado negar, que pueda ser una creación divina, porque en realidad la ciencia ha intentado reemplazar todos los conocimientos que existían desde la antigüedad por otros conocimientos, porque esto comercialmente es muy conveniente. Es decir, el mundo que tú creías no existe, ahora yo te voy a contar cómo es la historia del mundo. Esto evidentemente es un negocio que hace la ciencia. La ciencia no es una institución religiosa, es más bien una institución comercial en la cual se inventan productos para vendérselos a las personas, se inventan soluciones médicas que no siempre son soluciones médicas, ya lo hemos descubierto, y se inventan muchas otras ideas porque estas ideas se financian, se consigue dinero y es parte de un negocio. Por lo tanto, la ciencia ha intentado reemplazar todas las áreas del conocimiento humano simplemente porque es un buen negocio. Esto es una realidad que cuesta bastante entender. Nosotros hemos comprendido eso y hemos observado que la ciencia mantiene un nivel muy alto de corrupción. Podemos buscar la lista de incidentes de mala conducta científica, mala praxis, y esto es solamente los documentos que están declarados, o sea, los documentos que nosotros hemos descubierto, que en algunos casos esto es falso, investigaciones falsas, datos falsos, muchas de las cosas que hoy día creemos probablemente son falsas, algunas otras son ficticias, como hemos hablado, por ejemplo, de la historia del Big Bang, hay muchos que intentan decir que es real, pero tienes que entender que mucha de la gente que dice que el Big Bang es real es gente que cobra por esto, es gente que presenta papers, documentos científicos y viven de esto.
tal cual sucede en el caso de Egipto, que hay muchos egiptólogos que explican cómo se construyeron las pirámides, que sabemos que no es totalmente real, pero ellos cobran por eso, cobran licencias, cobran derechos, venden libros, y esto también sucede en la ciencia. Por lo tanto, hay un porcentaje de la ciencia que puede estar mintiendo, y de hecho se ha descubierto miles de veces a científicos mintiendo, y a veces en forma masiva. Actualmente nosotros tenemos un gran grupo científico que estuvo financiado por Jeffrey Epstein y todo lo que son los círculos de pedofilia y muchos otros círculos de rituales y de logias. También descubrimos que el MIT durante mucho tiempo ha estado apoyando simplemente a las corporaciones. Mucho del conocimiento que tú tienes hoy en día es simplemente un conocimiento que las corporaciones permiten que tú lo recibas, y mucho del conocimiento que no les conviene a estas corporaciones simplemente lo anulan. Por ejemplo, el conocimiento de la energía universal, la energía que está en el ambiente, la energía gratuita, la energía libre. La energía libre probablemente existe, hay mucha documentación, hay muchos muchachos haciendo experimentación en muchos lugares del mundo, descubriendo muchos de los principios que explicó Nikola Tesla, que dicen que vivimos en un universo electromagnético donde la electricidad está en todas partes. Pero esto no conviene a las compañías de electricidad, no conviene a las compañías de energía, y por lo tanto este conocimiento no se distribuye hacia el público. Y así es como siempre ha sido. Durante mucho tiempo las compañías de tabaco nos mintieron respecto de que el tabaco no hacía mal. Las compañías de azúcar nos mentían con respecto a que el azúcar no nos hacía mal, y lograron conseguir que cientos de científicos, miles de científicos alrededor del mundo apoyaran estas ideas y salieran en los periódicos en todas partes del mundo y se hicieran documentales diciéndote el azúcar no hace mal, el tabaco no hace mal. Actualmente tenemos un gran escándalo con todo lo que es el cambio climático, donde sabemos que efectivamente no hay un cambio climático definitivamente por condiciones humanas, y tampoco es tan grave como se explica. Sabemos que hay ciclos que tienen que ver con el sol y que tienen que ver con la atmósfera terrestre, que determinan que de una u otra manera hayan periodos de la historia, como en la Edad Media, donde hubo mucho más calor, y otros periodos donde hubo mucho más frío, mini glaciaciones. Y por lo tanto sabemos que quizás mucho de lo que comparte la ciencia contigo hoy en día, mucho de lo que se enseña en los salones de clases, mucho de lo que puedes descubrir en YouTube probablemente es falso. Y esto es un hecho, es un evento que cualquier persona puede reconocer y puede descubrir en prácticamente cualquier área de la investigación. Nosotros podemos descubrir que hay malas conductas, investigaciones manipuladas, y por lo tanto no podemos confiar totalmente en lo que dice que la ciencia efectivamente es algo totalmente incuestionable. Nosotros podemos cuestionar la ciencia. Nosotros hemos descubierto muchas veces que todo es efectivamente plano dentro de lo que nosotros lo observamos. Es decir, cualquier persona que sale al mar y observa va a encontrar un plano absoluto. Esto no es Photoshop, esto es una foto real. Esto es absolutamente plano. Esto es una línea recta. Y esto lo vemos por todo el planeta. No se puede construir un círculo solamente con líneas rectas en la vida real. Lo puedes probar y lo puedes intentar a través de los modelos en 3 dimensiones. No se puede construir. En algún punto tienes que hacer un quiebre, en algún punto tienes que poner una curva. Y en la vida real, en ningún lugar del mundo, nosotros hemos podido observar ningún tipo de curva. No existe. Nunca hemos podido ver la curva. La ciencia también dice y reconoce que no se puede observar la curvatura, que no se puede experimentar la curvatura, según porque en realidad la Tierra sería muy grande. Pero eso no lo podemos comprobar. Nosotros lo observamos en todas partes y nunca hemos podido comprobar ni encontrar ningún tipo de curvatura. Hay personas que dicen cosas tan ridículas como que la curvatura está ahí a la vuelta, pero en realidad no existe. Por ejemplo, la Tierra es demasiado grande para ver la curvatura, pero puedes ver la curvatura, los barcos esconderse detrás de la curvatura, pero ¿cómo puede ser que no detectemos ningún tipo de curvatura, pero efectivamente nos digan que la curvatura está ahí nomás? O sea, ¿cómo puede ser que el océano sea totalmente recto y la gente diga que la curva está ahí tú la ves?
¿A qué distancia? A 4,7 kilómetros está el horizonte. De ahí para allá, todo es bajada, todo es curva. Pero eso tampoco lo detectamos ni cuando andamos en barco, ni cuando andamos en avión. Jamás hemos visto que la curvatura sea así, como tú la ves acá abajo. Esto es real, aunque parezca una broma, esto es real. Nunca hemos visto la curvatura. Tú no has visto la curvatura, nunca has experimentado la curvatura porque no existe. Nadie puede observar la curvatura. Esto es un conocimiento totalmente real. Si en realidad nosotros pudiéramos observar la curvatura, estaríamos hablando que el mundo sería como un rodillo, es decir, que es recto pero curvo, aquí un poquito más allá. Y esto evidentemente es absolutamente ridículo. No puede ser que nosotros veamos todo plano y que nos digan, sin embargo, que existe una ligera curvatura. Vamos a ver, por ejemplo, un tema aquí. Cualquier persona que se acerque a una playa, al mar, cualquier persona que observe el mundo desde cualquier lugar, desde la distancia, cualquier persona solo va a observar una interminable línea recta a todo lo ancho de su horizonte, una línea recta que va desde un punto a otro, absolutamente marcado, y no va a poder detectar jamás ningún tipo de curvatura, ya sea que se mueva en avión, ya sea que mandemos un globo a la atmósfera, ya sea que nosotros viajemos de cualquier forma, no se puede detectar. Y esto es absolutamente real. Incluso muchas personas dicen, oye, pero es que un poquito más allá se puede observar la curvatura porque los barcos desaparecen. Ya esto ha sido refutado más de 1 millón de veces. Porque en realidad, cuando nosotros vemos que existe la curvatura, que las personas dicen, ahí está la curvatura, nosotros podemos observar que, por ejemplo, utilizando una cámara de alto zoom, una cámara que tenga una capacidad visual más o menos amplia, lo que nosotros vamos a observar es que esta cámara logra ver objetos más allá de la supuesta curvatura. Entonces, ¿cómo puede ser que la curvatura sea móvil? La curvatura no puede ser móvil. Si está ahí, no puede ser que con una cámara que tenga un zoom amplio, nosotros podamos ver objetos donde tú supuestamente me estabas indicando de que existía una curvatura. Mira, por ejemplo, aquí. Nosotros podemos ver el barco ahí. Y sin embargo, supuestamente el barco desapareció en la curvatura. El barco no desapareció en la curvatura. El barco está ahí, el bote está ahí. Nosotros lo podemos observar. Y esto va a suceder hasta el límite óptico, porque simplemente hay un lugar en que dejamos de ver, porque así es como funciona la luz, y así es como funciona el ojo humano, y así es como funciona la cámara. Todo tiene un límite, hay un punto en el que no podemos ver más, que es simplemente el punto de fuga. Y esto tiene que ver con una construcción de la realidad. La realidad que tú observas es una realidad que se construye en tu mente y nosotros la captamos a través de los sentidos, ¿ya? Y estos sentidos nos indican, y todo lo que nosotros hacemos, todas las mediciones, nos indican que el mundo es absoluta y totalmente plano, ¿ya? Y esto nosotros lo podemos comprobar y hay muchas personas que han hecho distintas mediciones alrededor del mundo. Nosotros particularmente, nuestro grupo, nuestro equipo, ha hecho muchas mediciones, observaciones de distinto tipo, fotografías de lugares que no deberían verse. Nosotros sabemos el tamaño de la Tierra supuestamente, porque lo ha compartido muchas veces la ciencia con nosotros, y sin embargo nunca jamás lo hemos podido corroborar. Nunca hemos podido corroborar la curvatura de acuerdo a las distancias y las medidas que se nos explica que tiene la Tierra. Más aún cuando las agencias espaciales nos muestran que la Tierra es absolutamente perfecta, es una esfera absolutamente perfecta. Y nosotros cuando lo intentamos comprobar no podemos detectar ningún tipo de curvatura en ningún lugar del mundo. Y cuando usamos instrumentos de observación como este, lo único que podemos ver es que en realidad la Tierra no tiene curvatura. Podemos ver que los objetos están ahí a largas distancias. Y el único inconveniente que tenemos es que simplemente llega un punto en el cual no podemos observar porque el ojo humano no tiene mayor capacidad.
Nosotros sabemos que estos postes de luz son grandes, son altos, y sin embargo aquí ya lo vemos muy chiquitito y aquí simplemente los vemos que desaparecen. ¿Por qué? Porque, bueno, como están muy lejos los objetos, simplemente se hacen pequeños. Pero no porque descubramos la curvatura en sí mismo, sino que porque es simplemente un efecto óptico de lo que nosotros hemos llamado el punto de fuga, el punto de perspectiva, algo que está totalmente estudiado por la ciencia, por la óptica y cualquier fotógrafo domina. Nosotros, dentro de las comprobaciones que hemos hecho, porque al tener esta duda, nosotros quisimos investigar si esto efectivamente era real. Y entonces, parte de lo que hicimos fue observar grandes distancias. Nosotros observamos largas distancias. Y entonces, dentro de muchas cosas que hemos experimentado, hemos logrado observar a casi 4.500 kilómetros de distancia el Everest. Este es un caso que hemos estado estudiando. En el vuelo EK-144 de Madrid-Dubái, pudimos ver la silueta del Himalaya en una larga observación. Esto ya lo estudiamos las posibilidades de que sean otras cosas, tenemos algunos documentos al respecto, tenemos muchos más videos grabados, porque esto, más allá de la ciencia, es la vida real, es lo que cualquier persona puede percibir, cualquier ser humano puede percibir. Todos podemos observar que no existe ningún tipo de curvatura. Todos podemos observar que se pueden observar ciudades a muy larga distancia, objetos a muy larga distancia. Todos podemos experimentar con un zoom de larga distancia y podemos ver en el supuesto horizonte objetos que supuestamente no deberían estar ahí. En el caso del vuelo que hicimos, el EK-144, que lo hizo una persona de la comunidad, logramos observar el Everest a 2.000 millas de distancia. ¿Entiendes lo que es eso? 2.800 kilómetros de distancia, 3.000 kilómetros de distancia. Esto es absolutamente imposible. Esto no se puede realizar. Desde un avión se pueden observar estas distancias. Incluso los pilotos nos comentaron de que sí, que efectivamente ellos logran ver cosas a 2.000 kilómetros de distancia. Eso técnicamente es imposible. Ellos dicen que, por ejemplo, pueden ver cosas más allá de lo que puede observar el radar. Y esto no debería ser posible. Hay una gran cantidad de testigos que han hablado. Hay pilotos que han dicho, todo es absolutamente plano. Nosotros no descubrimos ningún tipo de... There's no way there's curvature. We're round and flat, aren't we? Yeah. We are, aren't we? Flat as Thank pancake, you. mate. Flat as a pancake. We're so, and the outer ring is south, Yeah. and so north must be in the middle, correct? Possibly. That would be the only way that a Yeah. magnetic compass would work on a flat plane. Might be onto something there. Muchos de estos videos parecen poco profesionales y parecen poco serios y la gente dice, no, pero es que hay ciencia, hay cálculos y todo, pero en la vida real no. Acá tú puedes ver, nosotros tenemos videos de este tipo y tenemos gran cantidad de pilotos que han comentado que logran ver cosas a muy larga distancia. Y los pilotos, por ejemplo, comentaban que el Everest se puede ver a 2 horas de distancia, volando a cerca de 10.000 metros de altura. Lo pueden ver durante 2 horas. Esto es técnicamente imposible porque la curvatura de la Tierra indica que estos montes deberían estar ocultos bajo 50, 100 y 200 kilómetros de caída, es decir, que no deberían verse. Ahora, ¿por qué solamente se ve esto y no se ve la Torre Eiffel o no se ven otras cosas? Por lo que ya te expliqué, el límite óptico. Es decir, que tenemos un límite óptico. Esto es totalmente reconocido. Cualquier persona con 2 dedos de frente entiende que hay un límite óptico, ya sea para tu ojo o ya sea para una cámara. Por lo tanto, es evidente que no puedes ver el Everest a cualquier distancia o no puedes ver otro continente porque simplemente los objetos ya se hacen muy pequeños y se funden en lo que se llama el punto de fuga, ya sea una montaña, un avión o cualquier objeto, simplemente se alejan. Muchas personas dicen, no, pero es que entonces deberíamos ver las estrellas. Efectivamente, esta es una idea que está relativamente equivocada, porque en realidad nosotros creemos que las estrellas están a muy larga distancia, y en realidad cuando tú haces observaciones te das cuenta que puede ser que las estrellas no estén tan lejos. Un avión que está a 10 kilómetros de altura no lo puedes ver durante mucho tiempo. Algo que puedes ver a 100 kilómetros supuestamente no lo puedes ver durante mucho tiempo. Se supone que hay una estación a 400 kilómetros y prácticamente no la podemos ver.
El Sol solamente lo podemos ver muy pequeñito, a pesar de que supuestamente está ahí a algunos kilómetros de distancia. Las estrellas están a una altura que simplemente cuando una persona está en el continente americano no puede ver las estrellas de España porque simplemente están muy lejos. Están cerca, pero están a una distancia que hace que cuando se corre el firmamento un poco, simplemente se deja de ver, se deja de observar. Y esto también tiene que ver con el límite óptico, tiene que ver con que nosotros no tenemos una capacidad de observación infinita. Y la ciencia ha intentado establecer y construir un modelo en base a algunos fundamentos que nunca se han podido comprobar, como la distancia del Sol o como la velocidad de la luz en algunos casos en los cuales nosotros efectivamente no sabemos si existe el vacío y muchas de estas teorías que se han compartido no sabemos si son efectivamente totalmente verdaderas. Ya hemos descubierto que muchas veces se manipulan estas experimentaciones simplemente para poder validar las investigaciones que se hacen y conseguir más fondos. No podemos comprobar que el Sol en realidad está a 149 millones de kilómetros de distancia. Nosotros hemos observado, cualquier persona puede observar que en realidad de pronto vemos que aquí está la Luna y aquí está el Sol. ¿Cómo puede ser que nosotros podamos ver dentro de nuestra atmósfera que estas dos cosas pareciera que no están tan lejos como se supone que están? Se supone que está a 389.000 kilómetros y el otro está a casi 149 millones de kilómetros. Sin embargo, nosotros los vemos dentro de nuestra atmósfera, los vemos, los observamos como si estuvieran aquí cerca. Cuando nosotros utilizamos una cámara con zoom, podemos ver hasta los cráteres de la Luna, como si en realidad estuviera mucho más cerca de lo que nos han dicho. Y cuando nosotros observamos el Sol con un pequeño filtro, podemos ver esto. Podemos ver que está bastante más cerca. Este objeto no está a 149 millones de kilómetros. Nosotros hicimos una investigación y nunca pudimos determinar que el Sol estuviera más allá de 10.000 kilómetros. De hecho, al parecer, el Sol podría estar a cerca de 3.000 kilómetros de altura y ser muchísimo más chico. Y esto también lo dice un poco la ciencia, porque nosotros cuando observamos las aplicaciones que nos dicen dónde está el Sol, nos dicen que el Sol está aquí. Eso es lo que nos dice la ciencia. ¿Dónde está el Sol? Aquí. Aquí está, y aquí está cayendo a 90 grados, está cayendo la luz solar, y aquí está cayendo a 21 grados en Australia, y aquí en Chile se encuentra a 9 grados sobre el horizonte, 9 grados sobre el horizonte, y aquí se encuentra a 27 grados sobre el horizonte. La misma ciencia nos lo dice. La misma ciencia nos dice que hay una cúpula de luz. La ciencia reconoce que el Sol está aquí y traza sus rayos hacia todos lados, tal y como lo pudiera dibujar cualquier persona. Cualquier persona podría dibujar el Sol, dibujar sus rayos y darse cuenta que al final estamos hablando de una luz que llega a un área determinada. Muchas personas dicen que esto refuta el hecho de que el Sol esté cercano, pero en realidad no. En realidad simplemente no sabemos cuál es exactamente la forma en que el Sol ilumina, pero sabemos que el Sol llega a cerca de 14.000 kilómetros de distancia. Y esto está comprobado y nosotros estamos de acuerdo con la ciencia. El terraplanismo está de acuerdo con la ciencia. Y nosotros jamás hemos podido comprobar que el Sol esté más lejos. De hecho, cuando nosotros realizamos investigaciones y nosotros hacemos observaciones del Sol, nosotros podemos ver desde cualquier lugar de distancia, podemos ver que el Sol está a una distancia X. Por ejemplo, en Ecuador, esta persona observó a cierta hora el Sol a 67,8 grados de distancia. Y desde Pamplona, a esa misma hora, alguien observó el Sol a 26,6 grados de distancia. A través de esa triangulación, tú te puedes dar cuenta que el Sol tiene que estar muy cerca de nosotros. Y por lo tanto, muchas de las ideas y de las teorías que se han estado compartiendo, las hipótesis que han estado compartiendo a nivel científico, puede que no sean verdad. Y existen muchos testigos que han hablado, incluso hay testigos de NASA que han dicho que efectivamente la Tierra es plana, ex empleados de la NASA como Matthew. Como Matthew, él estuvo contando, está en mi canal, dentro de los videos que he hecho en mi canal, y ellos contaron, la Tierra es absolutamente plana y todos lo pueden comprobar. Y nosotros nos hemos dedicado durante mucho tiempo a falsear imágenes.
Y hay gran cantidad de personas que han estado hablando porque no han podido observar que la Tierra tenga ningún tipo de curvatura, porque tal como tú y tal como yo, nosotros no hemos podido comprobar que exista la curvatura. Nosotros lo único que hemos podido observar es que existen gigantescos planos alrededor del mundo y por lógica básica y por matemática y por geometría, los planos no construyen esferas. No hemos podido detectar en ningún lugar del mundo una curva que nos pueda demostrar que existe la esfera. No la hemos podido detectar ni en el agua, ni la hemos podido detectar en el horizonte, ni la hemos podido detectar en ningún lugar. De hecho, hace poco hubo un juicio en donde Zen García se enfrentó a una persona que creía que podía determinar que efectivamente la Tierra era esférica y no pudo comprobar de acuerdo a entregar una prueba fidedigna científica de que efectivamente la Tierra tenía algún tipo de curvatura o se movía, porque efectivamente no podemos comprobarlo. De hecho, en Georgia existe un monumento que comprueba totalmente que en realidad el mundo no se mueve. Y si el mundo no se mueve, si nosotros no podemos determinar que el mundo se mueva, porque no lo podemos determinar y los supuestos péndulos no se mueven. Si tú no mueves un péndulo, no se mueve. Si tú pones un péndulo en cualquier lugar del mundo, no se mueve. Y si tú colocas rocas en cualquier lugar del mundo e intentas descubrir si existe algún tipo de balanceo o algún tipo de movimiento, jamás lo podrás descubrir. Y fíjate que para todas estas cosas, para la falta de movimiento, para la falta de observación de algún tipo de movimiento a través de los aviones, para la falta de observación mirando Polaris, para la falta de observación de la curvatura, siempre hay una explicación, pero nunca ha habido una demostración fidedigna. Hasta el día de hoy no existe ningún experimento científico que pueda demostrar que la Tierra se mueve de alguna forma. De hecho, en el caso de las piedras de Georgia, hace más de 40 años se construyó este pequeño agujero que mide cerca de 2 pulgadas. Todas las noches, en los últimos 40 años, por este agujero puedes observar Polaris. Y esto determina de que la estrella Polaris y la Tierra son un eje. Ahora, lo increíble de todo esto es que la Tierra se está constantemente moviendo a cerca de 300 millones de kilómetros. O sea, supuestamente el Sol está a 149 millones de kilómetros. Por lo tanto, en algunas ocasiones del año la Tierra está aquí y en algunas otras ocasiones del año la Tierra está acá. Esto está a 300 millones de kilómetros de distancia. Y efectivamente nunca hemos podido observar que exista ningún tipo de movimiento. Todos los días podemos observar Polaris aquí. Y lo que nosotros observamos que se mueve en realidad son las estrellas. Son las estrellas con distintos ciclos en distintos lugares del mundo, porque es como si fuera un reloj universal que allá arriba se mueve en distintas direcciones. Cualquier persona que ha investigado esto, lo que ha descubierto es que en distintas épocas del año puedes observar las estrellas moviéndose hacia distintos lugares. Si haces un timelapse en el mismo lugar del mundo, en distintas fechas y en distintas épocas, lo que puedes descubrir es que existe un círculo concéntrico que nunca se mueve. Supuestamente el mundo se está moviendo en todas direcciones, pero tú jamás ves y jamás detectas que Polaris se mueva. Nunca logras detectar ninguno de estos tipos de movimientos. Nosotros podemos detectar movimientos de todo tipo, pero no podemos observar el movimiento de las estrellas. Incluso cuando estás en el sur, no puedes detectar el mismo movimiento que en el norte. ¿Cómo puede ser que el norte y el sur sean diferentes? Incluso hay lugares del mundo donde puedes hacer este tipo de fotografías y observar dos círculos diferentes en la misma noche, haciendo simplemente distintas capturas. ¿Esto qué significa? ¿Esto significa que la Tierra se movió en 3 direcciones en la misma noche? Esto no puede ser posible. Esto no puede ser razonable. Significa que existen distintos movimientos de las estrellas y tú los puedes observar. Y sin embargo, todos los días vas a ver Polaris por aquí. Y esto no funciona en el Polo Sur, aunque te lo digan 1.000.000 de veces. No hemos podido corroborar que exista esto en el Polo Sur. Ambos polos son totalmente diferentes. Hace 100 años Edward construyó el castillo de Coral y también construyó la piedra de Polaris
y todos los días se ve hace 100 años en el mismo lugar, durante todos los segundos, todo el tiempo, todas las horas, todas las épocas del año, se ve exactamente en el mismo lugar Polaris. Por lo tanto, nos están dejando alguna señal las personas que más saben sobre el mundo, que en realidad el mundo no se mueve. Si nosotros observamos aquí el agujero de Polaris todos los días, nunca vamos a detectar ningún movimiento de Polaris respecto de la Tierra, lo que indicaría que no nos estamos moviendo. La ciencia dice que nos movemos. ¿Por qué dice que nos movemos? Porque efectivamente vemos el cielo moverse. Y por lo tanto, ellos han intentado explicar los movimientos del cielo a través de explicar los movimientos de las estrellas. Pero nosotros no podemos corroborarlo y tenemos una duda bastante razonable de que estos movimientos no son absolutamente lógicos. La ciencia, para poder explicar los movimientos que ellos ven de las estrellas, han inventado este modelo. Fíjate este modelo, qué ilógico es este modelo, donde dicen que nosotros viajamos a 2,1 billón de kilómetros por hora por el universo, porque nosotros giramos alrededor de nosotros mismos, giramos alrededor del Sol, el Sol gira alrededor de la galaxia y la galaxia gira alrededor del movimiento del universo. Supuestamente nos estamos moviendo así, pero sin embargo ellos nos dicen al mismo tiempo que no podemos detectar ningún movimiento de Polaris. ¿Cómo puede ser que nos estemos moviendo así, supuestamente, pero no podamos detectar ningún movimiento de Polaris? ¿Cómo puede ser que en miles de años jamás hayamos observado otro cielo? Tienes que recordar que desde hace cerca de 10.000 años se está describiendo el mismo cielo, las mismas estrellas. Por eso existe la astrología, por eso existe la observación del cielo, y esto está dibujado en prácticamente todas las culturas. No vemos nuevas estrellas, nunca hemos visto nuevas estrellas en el firmamento. Las estrellas son exactamente las mismas y simplemente la ciencia va indicando de que descubre nuevas estrellas, pero no porque nos estemos moviendo, sino que porque simplemente utilizan herramientas para observar ciertas áreas del universo que se ven un poco más oscuras. Pero finalmente nosotros vemos el mismo cielo, exactamente el mismo cielo. Hay personas que dicen que indican que el modelo sería básicamente este sería el modelo. Supuestamente el Sol es gigantesco y envía sus rayos, y el Sol está a una distancia que es exactamente la misma de acá y de acá, es decir, que tiende a cero. El calor que el Sol emite debería ser el mismo tanto arriba como abajo, y sin embargo la ciencia y cualquier persona va a experimentar gran frío en los polos. ¿Cómo puede ser si el Sol está supuestamente a 149 millones de distancia de esta parte central y también está a 149 millones de distancia de esta parte de acá? La diferencia de tiempo, la diferencia del tipo de rayos que debería recibir el centro de la Tierra, el ecuador y los polos es nula, absolutamente nula. En términos matemáticos la puedes calcular y tiende a cero. La distancia del polo del Sol y la distancia del ecuador del Sol es exactamente la misma. Varía solamente en un supuesto que no podemos corroborar, pero dentro de este modelo, 1.600 kilómetros no debería ser nada, ni siquiera es una milésima de segundo. Por lo tanto, no la velocidad a la que supuestamente llega la luz y el calor es exactamente la misma. Entiende que esto no tiene ninguna lógica. Este modelo no tiene ninguna lógica. Y sin embargo, parece ser que las personas no lo analizaran. A nosotros realmente nos sorprende porque cuando nosotros observamos el centro de la Tierra, observamos que es muy diferente de las orillas. De hecho, solamente en la Antártida podemos observar que hay un interminable muro de hielo que parece que estaría recorriendo la Tierra alrededor. Esto que parece fantasía, en realidad está bastante documentado. Lo han documentado navegantes, investigadores, todo el mundo ha documentado. La ciencia dice que esto es un solo continente, pero nunca lo ha podido demostrar. Y de hecho, tú no puedes investigar este continente.
Este continente está bloqueado para las personas. Nosotros solamente podemos ir a las bases que están sobre el hielo. No podemos ir más allá para corroborar si realmente la Tierra efectivamente es esférica. Y no necesitamos ir más allá, porque nosotros hemos observado que es totalmente plana. Hemos hecho observaciones desde 10 kilómetros de distancia hasta 4.800 kilómetros de lejanía y sigue comprobándose que efectivamente la Tierra es plana. Cualquier tipo de observación que intentes realizar ejecuta que no hay movimiento y que no existe la curvatura. Por lo tanto, nosotros podemos decir que existe una duda más que razonable de que la Tierra es efectivamente plana. La ciencia nunca nos ha podido comprobar que la Tierra tenga curvatura o tenga movimiento de algún tipo. Y si observas las explicaciones enrevesadas, raras e incorroborables por parte de cualquier persona que intente refutar esto, te vas a dar cuenta que no tienen ninguna lógica. Dentro de la lógica humana, de lo que cualquier persona puede percibir y entender, nosotros no podemos corroborar que exista ni curvatura ni movimiento de ningún tipo. Polaris nunca se ha movido, jamás hemos visto que se haya movido, y cualquier referencia respecto de esto puede ser totalmente dudosa, porque no podemos confiar exactamente en cualquier elemento, podemos confiar en lo que nosotros hemos investigado y nunca hemos podido detectar movimiento alguno. Tú mismo puedes viajar a las piedras de Georgia y vas a ver que ahí todos los días se ve exactamente Polaris. Y puedes viajar al continente sur y vas a ver que están estos hielos eternos. ¿Cómo puede ser que existan estos hielos si en realidad reciben la luz solar a 90 grados y deberían de recibir exactamente la misma luz solar que en los trópicos? Porque esa es la teoría, es exactamente lo mismo. Esto no se puede comprobar y esto hace entender que hay una duda más que razonable de que efectivamente la Tierra es plana. Y la Tierra sería más bien así. Hay gran cantidad de libros antiguos, hay gran cantidad de investigadores que han estado estudiando este tema y han intentado explicar y determinar que al parecer la Tierra sería efectivamente así. Hay muchas dudas razonables respecto de esto, hay muchos datos respecto de esto y la ciencia, como te indico, dice que efectivamente la luz llega de esta forma. Y por lo tanto, sí se puede corroborar de que de alguna u otra manera hay muchos antecedentes que podrían demostrar de que la Tierra es efectivamente plana. Estas observaciones de larga distancia nos demuestran que la Tierra efectivamente es plana. Y yo sé que podrías tener algunas dudas o podrías tener algunas certezas debido a tu educación. Evidentemente, si llevas 15 años estudiando esto, 20 años estudiando esto, 30 años estudiando esto, 40 años estudiando esto, esto te va a producir una disonancia cognitiva muy fuerte y por lo tanto te va a parecer muy disruptivo creer que la Tierra efectivamente es plana. Pero actualmente hay una gran cantidad de antecedentes que podrían demostrarnos que la Tierra efectivamente es plana. Y tienes que dudar de muchas de las cosas que te han dicho. Por ejemplo, acá en Celeste nosotros tenemos el mapa del mundo. Y efectivamente ya sabemos que no es el mapa del mundo. Por ejemplo, el que está en azul oscuro, es el verdadero mapa del mundo. Esto está construido en base a las distancias reales que tienen los objetos. Por lo tanto, mucho de lo que te comparten de cómo es la Tierra, los mapas que tú observas, el mismo globo terráqueo, tienes que entender que es simplemente teórico. Esto no es real. Ya sabemos que no es real. Google Earth no es real. Nada de esto es absolutamente real. Esto lo dice la ciencia, no nosotros. Observa un almanaque y te vas a dar cuenta que el tamaño de Groenlandia en un mapa parece prácticamente el mismo tamaño de África. Y esto es ilógico, porque los mapas mienten. La ciencia también miente. Hemos descubierto en muchos casos que muchas de estas cosas no son totalmente reales y por lo tanto empieza a aprender de que puedes dudar, está permitido dudar. No es contra ninguna ley dudar. Puedes dudar porque efectivamente hay muchos elementos en la actualidad para dudar de que efectivamente la Tierra pueda ser redonda. Y entender el modelo es bastante sencillo. Nosotros podemos descubrir que NASA miente habitualmente y que comparte información que es difícil de corroborar, muy difícil de corroborar. Nosotros podemos ver la salida del Apolo 17. Observa esto. Esa nave no puede volar en la vida real. Cualquier persona la puede ir a ver a un museo y va a ver que esta nave no puede volar. No tiene ni aerodinámica, ni tiene ningún elemento para poder determinar. Estas grabaciones evidentemente son falsas.
Estas grabaciones son muy dudosas. Muchas de las cosas que hoy día comparte NASA con nosotros son grabaciones que en realidad vienen a justificar su presupuesto. Son más de 20.000 millones de dólares al año por los cuales muchas personas estarían dispuestos a hacer cualquier cosa. Por lo tanto, hay muchas cosas que no puedes confiar. Observa, por ejemplo, la primera caminata rusa. Esta caminata evidentemente puede haber sido hecho en un estudio. Hay muchos datos que demuestran que muchas de las investigaciones y de las cosas que están compartiendo actualmente las agencias espaciales podrían ser falsas. Son grabaciones muy ambiguas. Nosotros podemos observar cómo se utiliza ojo de pez en muchas cámaras, pero en la vida real, en lo que nosotros podemos corroborar, jamás hemos podido detectar que esto sea real. Ellos nos dicen, así es como se ve la luna desde un eclipse, pero nosotros vemos una luna chiquitita. ¿Cómo puede ser? Esto debería estar tapando países completos. ¿Cómo puede ser que sea así? Nosotros jamás hemos podido corroborar nada de esto. Ellos dicen que esto puede ser así. Hay una gran cantidad de grabaciones que se vuelven bastante dudosas respecto de todo lo que comparte la NASA. Hay unas, hay unas grabaciones que en realidad son bastante ridículas, como por ejemplo esta grabación del Challenger, donde nosotros pudimos ver una especie de técnico que atravesó. Dicen que somos conspiracionistas y que en realidad esto es ridículo, pero en realidad sí se pueden observar muchas grabaciones donde uno puede dudar de lo que están compartiendo. Esto nosotros podemos observarlo a cada rato. Mira, fíjate ahí, hay una gran cantidad de errores en muchas de las transmisiones que se han hecho, donde podemos ver que los astronautas parece que fueran levantados por un cable, o podemos ver una especie de técnicos que pasan por ahí. ¿Cómo se supone que esto está en el espacio? Esto evidentemente parece mal CGI, mala maquetería de mala calidad. Actualmente todo parece más real, sin embargo, vamos descubriendo que esta señorita parece que más bien estuviera de cabeza, ¿no? Más bien parece que está de cabeza y en realidad parece simplemente que tiene laca en el pelo. ¿Por qué podemos compartir estas imágenes y descubrir de que puede ser que sea mentira? Cuando hacemos mediciones de la luna, podemos observar que alguien debería estar viendo el lado oscuro de la luna. Ellos han dicho que esta es la fotografía del lado oscuro de la luna, pero jamás la hemos podido observar. Nosotros nunca hemos podido observar el lado oscuro de la luna. Siempre vemos el mismo lado de la luna en todas partes del mundo. Y cuando tomamos mediciones graduales, efectivamente nos indica que alguien debería estar viendo el otro lado de la luna. Esto pasa también con el Sol y con las manchas solares. Cada vez que intentamos corroborar la supuesta ISS, que está a una gran distancia, solamente vemos unas imágenes así, que no sabemos qué significan exactamente, y sin embargo tenemos telescopios en la Tierra que pueden ver estrellas a 150 millones de años luz de distancia de una manera muy clara. La verdad es que hay muchas cosas que te permiten dudar, hay muchas cosas que te permiten dudar. Cuando nosotros hemos hecho mediciones independientes y observamos el cielo a gran distancia, lo único que podemos observar es que la Tierra efectivamente es plana. No podemos determinar y encontrar la curvatura ni en la altura, ni en el horizonte, ni en pequeñas mediciones en tierras, ni utilizando láseres. Y hemos visto gran cantidad de documentales y hemos visto gran cantidad de programas de televisión que intentan decir que esto es falso. Pero en realidad nosotros no lo hemos podido corroborar. Nosotros solamente hemos visto ridículos videos de los más, donde nosotros vemos que un auto supuestamente flota en el espacio, donde está a cerca de 500 grados de temperatura, no sé, unas cosas que no tienen ninguna lógica. Podemos observar que vehículos en la Tierra están a 50 grados y se deshacen, y otros están a 250 grados y no les pasa absolutamente nada. Realmente vemos y descubrimos gran cantidad de inconsistencia en el modelo de la Tierra, gran cantidad de inconsistencias que nosotros nos hacen pensar que efectivamente la Tierra es plana. Nosotros podemos ver gran cantidad de personas que viajan en aviones y no pueden observar ni detectar ningún tipo de curvatura. Hay muchos chicos que han estado grabando timelapse donde no se ve, no se detecta ningún tipo de curvatura. Muchos pilotos que han dicho que no se detecta ningún tipo de curvatura. Muchos geógrafos que también dicen que no se detecta curvatura y que por lo tanto lo único que nosotros detectamos son accidentes geográficos. Así que sí se permite dudar, sí se permite pensar otras cosas. En realidad podemos dudar de la ciencia muchas veces. No existe una palabra única. Esto no es religión. Esto en realidad
es una ciencia que tiene intereses económicos, que tiene intereses privados, y hemos descubierto que existe el Tratado Antártico que determina que de una u otra manera nadie puede confirmar si efectivamente la Tierra es esférica o no, ya que a partir del paralelo 80, por distintos motivos, no podemos atravesar y en realidad otras personas no pueden corroborar que efectivamente más allá del paralelo 80 podemos encontrar la curvatura de la Tierra y cerrar esta idea. De hecho, hay muchas historias que dicen que el almirante Pitt y otros navegantes han descubierto otras tierras. Hay muchos testigos que han descubierto esto. Hay muchas aventuras que comentan algunos investigadores donde supuestamente han descubierto tierras más allá del polo, más allá de los límites, en distintos lugares del mundo. Hay historias que comentan la posibilidad de que existan otras tierras. Sabemos que han desaparecido, por ejemplo, los mayas y no sabemos a dónde se fueron exactamente. Evidentemente hay teorías y nosotros podemos respaldar algunas teorías porque simplemente les tenemos fe, pero en la vida real hay muchas dudas respecto de cómo es la Tierra. Y efectivamente en las observaciones de los pilotos y en las observaciones que nosotros mismos podemos hacer, lo único que podemos comprobar es que la Tierra efectivamente es totalmente plana. Así que espero que abras un poco tu mente y descubras de que la ciencia no es una nueva religión, puedes dudar de ello, hay muchas cosas que pensar y analizar, hay muchas personas que están investigando estos temas alrededor del mundo, hay muchas personas que han descubierto que nos han mentido la medicina, que nos han mentido los mapas, que nos han mentido sobre el tabaco, sobre el azúcar, que nos mienten todo el día sobre la energía y también parece que nos mienten sobre la forma de la Tierra. ¿Por qué nos mienten? Intereses económicos, religiosos, intereses políticos, intereses de diverso tipo. Yo he planteado algunas teorías bastante interesantes sobre cómo la ciencia nos miente y la real razón por la cual nosotros tendríamos algunos límites, así que puedes investigar este canal para poder entender mejor sobre la forma de la Tierra y las posibles razones por las cuales nos han metido durante todo este tiempo. Así que espero que te haya gustado la conversación del día de hoy. Sinceramente, no te estoy mintiendo ni bromeando. La Tierra efectivamente es plana. Yo sé que hay mucha gente que lo niega. Probablemente tú vas a negarlo, quizás no te haga sentido, pero empieza a entender que hay muchas cosas sobre las cuales te han mentido. Abre tu mente a nuevos conocimientos médicos, a nuevos conocimientos geográficos, a nuevos conocimientos sobre la ingeniería, sobre la electricidad, sobre el mundo que nos rodea, y vas a descubrir muchas cosas muy interesantes. Espero que hayas disfrutado este en vivo del día de hoy y que te pases por mi canal, que te suscribas, porque yo voy a estar compartiendo más información sobre este tema, al igual que grandes investigadores que hay alrededor del mundo. Evidentemente hay algunos que se equivocan, hay algunos que comparten información errónea, pero eso no significa que todo esté equivocado, significa simplemente que hay distintas perspectivas y no todos podemos saberlo todo porque somos personas completamente normales como tú y por lo tanto muchas de estas ideas las vamos construyendo de acuerdo a la realidad que estamos investigando. Un gran abrazo y eso fue todo desde el Oráculo de Sadna. Un gran saludo. Muchas gracias por escucharme. Taran, tan, tan, tan. Y relájate, hombre, relájate. Vas a descubrir muchas cosas si te relajas y abres tu mente y descubres que no solo la ciencia tiene la capacidad del conocimiento, también los sabios de la antigüedad sabían muchas cosas y hay muchas personas alrededor del mundo que saben muchas cosas muy interesantes. Así que un gran saludo, un gran abrazo y abre tu mente, ¿vale? Nos vemos. Hasta la próxima.